into the wrath of God. Buenas noches, familia Sendas. Dios los bendiga. Nos alegra verlos de nuevo en este lugar. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestros hogares, en la iglesia en este momento. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento para compartir de la palabra de Dios en familia. Lo invito para que usted esté preparado, para que usted esté en sintonía con lo que vamos a hablar. Prepare su Biblia, prepare su cuaderno, prepare un esfero y ponga cuidado a lo que Dios va a hacer. Amén. Vamos a orar y vamos a arrancar este momento de la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, revelada. Señor, damos gracias, Dios, porque bueno eres tú, Señor. Porque no nos hace falta nada, Padre Celestial, porque en ti estamos completos. Damos gracias por la revelación de tu palabra en todo momento de nuestras vidas, Señor. Porque somos bendecidos, somos prósperos, somos sanos, somos apartados, somos redimidos, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Damos gracias porque tú eres mi pastor, nada me falta, Padre Celestial. Tú eres nuestra roca fuerte, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, Dios Señor, yo te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones y que la podamos poner en práctica y la podamos compartir, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, listo. Vamos a hablar acerca de un tema que es importante, es muy importante saberlo. Si usted lleva mucho tiempo en el cristianismo, si lleva poco tiempo, es importante que lo conozcamos. Y es la obediencia. Si a ustedes les gustan las películas, hay un fragmento de una película de Forrest Gump donde él empieza a aprender a jugar ping pong. Y él le pregunta, bueno, ¿y cómo hago para jugar ping pong? Y lo que le dicen ahí es clave para lo que vamos a hablar hoy. Le dicen, no le quite la mirada al ping pong, a la pelotica de ping pong. Y él se queda ahí jugando y jugando y no le quita la mirada, no le quita la mirada. Y esto es casi la definición de obediencia. Obediencia. Déjenme leerle lo que dice el diccionario acerca de obediencia. Dice, el término obediencia, al igual que la acción de obedecer, indica el proceso que conduce de la escucha atenta, y esto es importante, a la acción. Vea, de la escucha atenta a la acción. Y eso es obediencia. No sé cuántas veces nosotros como hijos hemos sido desobedientes, como hijos naturales, digamos, de un papá. Hemos sido desobedientes, ¿no? Y uno cuando era más joven, los papás le mandaban a hacer algo y uno, ay, qué pereza, que toca hacer. Y obedecía a regañadientes, o a veces ni siquiera obedecía. Ahora que uno es papá, usted que es papá, ¿cómo se siente cuando su hijo le desobedece? Se siente mal. Ahora, ¿por qué se siente mal? Porque usted sabe que lo que usted le está diciendo a su hijo para que obedezca es porque quiere protegerlo de algo que le vaya a pasar mal. Si el niño está a punto de cruzar la calle y usted le regaña, le he dicho que no pase la calle sin mirar a ambos lados. ¿Usted qué está haciendo? Lo está protegiendo a ese niño para que por medio de su obediencia o por medio de lo que usted está diciendo, lo que usted le está ordenando a ese niño o a su hijo, no le venga algún mal. Y eso es la Biblia, eso trata la palabra de Dios también. Ahora, según este término que vemos aquí, obediencia es saber escuchar. Pero no solamente saber escuchar, sino actuar en lo que estamos escuchando. Y nosotros ahora vemos mucha gente, se ha dicho por las noticias, se ha difundido muchas cosas, no salgan de sus casas, tengan cuidado, no sé qué. ¿Y qué pasa? Hay gente desobediente. No solamente es oír, sino escuchar atentamente a las indicaciones. Escuchar atentamente a las indicaciones. Es saber escuchar, pero escuchar atentamente a las indicaciones, y esto es clave. La palabra de Dios son las indicaciones que tenemos nosotros en nuestra vida para vivir una vida correcta, una vida bendecida, una vida próspera.
Y muchas veces uno piensa, pero qué pereza, que no sé qué, lo que hice, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Si lo obedecemos, vamos a obtener lo mejor de Dios. En la palabra de Dios está lo mejor de Él, lo mejor de Él. Usted puede ser bendecido, sano, próspero, todo lo bueno de la vida le puede pertenecer a usted, pero tiene que escuchar atentamente y obedecer la palabra de Dios. Vaya a Mateo 1:18 al 25, por favor. Mateo 1:18 al 25. Vamos a tomar un momento para que usted lo busque en su Biblia. Si tiene el celular, no hay problema, búsquelo en el celular. Mateo 1:18-25, ¿sí? Sí, señor, 1:18-25. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y habla acerca del nacimiento de Jesús. Y vea esto que es interesante. Dice, desde el 18, ese es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. El versículo 23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. El 24, vea lo que dice. Cuando José despertó, y esto que sigue es importante, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Le vuelvo a leer ese pedazo. Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. ¿Qué hizo José? Como el ángel del Señor le había ordenado. Hizo caso, obedeció. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera obedecido la voz de Dios? Si simplemente hubiera roto el matrimonio, hubiera roto el compromiso, perdón, no matrimonio, no se habían casado, y hubiera roto el compromiso, ¿qué hubiera pasado? Otra cosa hubiera pasado, no sé, algo raro, algo diferente en la historia de Jesús hubiera pasado. Pero José decidió obedecer la palabra de Dios, decidió obedecer a Dios. Dice, cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor había ordenado. Ahora, para que José haya hecho de acuerdo a lo que Dios había dicho, tuvo primero que poner cuidado, atención a lo que Dios le había dicho. Y segundo, tuvo que hacer. Hay dos cosas ahí. No solamente obedecer, sino también escuchar atentamente y también hacer la acción. Así como usted elige amar, usted elige obedecer. La palabra de Dios está dada, el mensaje de salvación está dado, las bendiciones en tiempos de crisis están dadas, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted decide si obedece esa palabra de Dios o si simplemente la deja a un lado y ya. O si escucha atentamente y actúa sobre esa palabra de Dios. Dios le dijo a José que hiciera y eso cambió todo. José eligió obedecer. Eligió obedecer a Dios, aunque él no entendía qué era lo que estaba pasando. Volvemos al ejemplo de los niños pequeños. Los niños pequeños no saben y piensan que los papás son los más aburridos del mundo. Que son, mucho quieren, no quieren que uno se divierta, nada. Pero los papás saben que es lo que les conviene a los hijos. Lo mismo pasa con Dios. De la misma manera, Él es un Padre bueno y sabe lo que nos conviene a nosotros como sus hijos. Y lo dejó escrito en el testamento, que es la palabra de Dios. En pocas palabras, si Dios lo dice, yo lo creo y eso lo resuelve todo. Y eso tiene que convertirse en un lema en nuestra vida, ¿no? Si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo y eso lo resuelve todo. Las finanzas, la salud, el momento difícil que estamos pasando ahorita en el mundo, no sé, me van a echar, no me van a echar, se me va a acabar la plata que tengo en el banco, no vamos a poder salir, esto se va a poner peor que peor, tranquilo.
¿Qué dice la palabra de Dios? Yo tendré a mis hijos bajo mi mano, en mi mano, los voy a proteger como la niña a mis ojos. Dice la Biblia que habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo su sombra. Dice la Biblia, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces usted elige obedecer y ¿qué va a pasar? Va a recibir las bendiciones de Dios en su vida. Elija obedecer. Elija la mejor parte. Elija obedecer. Debemos obedecer las reglas de la casa, las reglas del matrimonio, las reglas del gobierno, las reglas no sé, del trabajo, pero también debemos obedecer, y por sobre todas las cosas, debemos obedecer las reglas de Dios. Obedecerle a Dios y lo que dice en su palabra. ¿Por qué obedecer a Dios? Porque Él quiere lo mejor para mí. Cuando yo tengo eso en mi mente, cuando yo tengo eso en mi cabeza, obedecer no se va a volver aburrido, ni fastidioso, ni qué pereza obedecer, no, se va a volver agradable. Sí, claro, Señor, yo voy a hacer lo que dice tu palabra porque sé que es lo que me conviene y sé que es lo que tú quieres para mí, es lo mejor. Ahora, ¿qué compone obedecer a Dios? ¿Qué compone obedecer a Dios? Vamos a ver la primera cosa, y yo le invito a que usted lo apunte, tome nota en su cuaderno. La primera cosa que compone obedecer a Dios es la confianza. Confianza. Juan 14:1. Vaya a Juan capítulo 14, versículo 1, por favor. Juan 14:1. Dice la versión Reina Valera 1960, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero me gusta lo que dice la nueva traducción viviente. Véanlo como lo dice la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y eso es una buena palabra para ahorita para nosotros. Vean esto. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Escuchamos malas noticias regularmente en estos tiempos. Malas noticias. Muertos, escasez, temor de lo que viene. Pero vean lo que dice Juan 14:1, que es para nosotros. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. ¿Qué nos está mandando Dios a hacer por medio de su palabra? En este momento, ya en este momento, confiemos en Dios. Confiar en Dios. No deje que el corazón se le llene de angustia. ¿Por qué nuestro corazón se llena de angustia? Porque estamos pensando más en lo que dicen los medios, en lo que está pasando, en lo que ven nuestros ojos físicos, que en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no dejen que no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios. Confíen en Dios. Necesitamos confiar en Dios. O sea, yo no me imagino, y hablábamos con mi esposa, yo no me imagino cómo sería vivir en ese momento sin Dios en el corazón. Sería muy tremendo, sería muy difícil. Pero gracias a Dios que Él nos rescató y que usted es salvo, usted es redimido, usted es apartado, usted es nueva criatura. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como fuimos comprados a precio de su preciosa sangre. ¿Para qué? Para que podamos confiar en Él. Y nuestro corazón no se tiene que llenar de angustia. Escuche la palabra de Dios, lo que le dice. Y la palabra de Dios simplemente lo llena a usted de confianza. Cuando usted elige obedecer la palabra de Dios, elige escuchar atentamente la palabra de Dios y elige obedecer en esa palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Su corazón se va a llenar de confianza y no de angustia. Ese es un buen tiempo para poner en práctica lo que hemos aprendido. Confiar en la palabra de Dios. Cuando confiamos en Dios vamos a estar tranquilos que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué va a pasar? No voy a tener miedo. No voy a tener miedo porque tú estás conmigo, Señor. Gracias. Tú estás conmigo, Padre Celestial. Tú estás con tus hijos. Tú no eres un padre malo que abandona a los hijos. Tú eres un padre bueno que nos protege y te estás en cuidado con nosotros. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Este es un versículo tremendo y le invito a que usted lo subraye en su Biblia. Santiago 1:17. Dice, Dios nunca cambia. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Vean cómo es su Padre, porque Dios es su Padre. Vean lo que dice su Padre. Dice, Dios nunca cambia.
es una buena razón para confiar en alguien, ¿no? Que nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo. ¿Qué nos dice la Biblia para que confiemos en Dios? Tranquilo. Él creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Todo lo bueno y todo lo perfecto proviene de quién? De nuestro Padre Celestial. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él ha sido fiel, Él es fiel y Él va a ser siempre fiel. Son buenas noticias en estos tiempos. Buenas noticias para usted, para nuestra familia. Confiamos en Dios, creemos su palabra, creemos lo que Él hace, creemos que lo mismo que hizo en la antigüedad lo puede hacer ahora y lo va a hacer siempre, porque Él es nuestro Padre bueno, dice, y nos da todo lo bueno y todo lo perfecto provienen de Él. No voy a tener miedo alguno cuando ande en ese valle de sombra. Tú vas a estar conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Padre. Gracias, Señor. Segundo componente de obedecer a Dios. Acción. Hemos visto y hemos hablado en lo que llevamos en estos 15 minutos que necesitamos obedecer, pero para obedecer necesitamos escuchar atentamente, pero también necesitamos hacer. ¿Qué dice? ¿Qué leíamos ahí de la historia de José? Que él se despertó e hizo conforme el ángel le había mandado. No solamente se quedó pensando, ay, oiga, tuve un sueño. Esos sueños que no me vuelvo a acostar después de haber comido frijoles, no vuelvo a hacer eso. No, el que hizo, se despertó e hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Hizo, acción. Santiago 1:22. Este es un buen versículo para esos momentos. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores. Hacedores, diga hacedores. Muy bien. Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese mismo versículo, en la versión traducción lenguaje actual, vea cómo lo dice. Lo dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo a quienes se miran en un espejo. Tan pronto como se va, se le olvida cómo era. ¿Cómo arranca este versículo? Obedezcan. ¿Y cómo dice la versión Reina Valera del 60? Dice, sed hacedores. El obedecer tiene que llevar acción. Yo no puedo solamente obedecer, sí, Señor, sí, yo creo tu palabra y no hacer nada. Yo tengo que obedecer, pero también actuar en lo que dice la palabra de Dios. Si creemos que Dios es un Padre bueno, que quiere lo mejor para nosotros, vamos a actuar en esta convicción. Vamos a actuar en esto que Él nos manda a hacer. Y vamos a decir, el Señor es mi pastor definitivamente. El Señor es mi pastor, de verdad. El Señor es mi pastor. Él es un buen pastor. Él no deja morir a sus ovejas. Dice que deja 99 a un lado por irse detrás de una. Él es un buen pastor. Recordando continuamente lo que somos, gracias al vernos a diario en el espejo la palabra de Dios. ¿Cómo obedecemos? Cuando usted se mira a diario en el espejo la palabra de Dios. Y es ahí donde usted ve su verdadero reflejo, donde usted se mira frente a frente y dice, mientras la palabra de Dios dice, yo soy bendecido, yo soy próspero, ahí dice que yo soy bendecido, que a mí no va a haber plaga alguna que me toque, que a mi familia no va a tocar ninguna plaga. Y eso es lo que le corresponde a usted. Usted se llama bendecido, usted se llama protegido, usted se llama sano, usted se llama salvo, usted se llama próspero. Dice la Biblia que van a caer 1000 y 10,000 al otro lado, pero ustedes no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Usted es un redimido de parte de Dios, un redimido de Dios. ¿Por qué? Porque fue comprado a precio de sangre. Y Dios lo ama a usted tremendamente. Tremendamente. Tanto que amó Dios al mundo que envió a su único hijo para morir por usted. Para que su vida no se pierda y valga la pena vivirla. Para que usted sea una persona bendecida. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, pero ¿cómo tenemos que obedecerla? Actuándola. ¿Y cómo la actuamos? Actuamos cuando sabemos qué es lo que tenemos que obedecer. ¿Y cómo sabemos qué es lo que tenemos que obedecer? Cuando leemos la palabra de Dios. Me gusta lo que dice este versículo, Santiago 1:23, que dice que nos vemos en un espejo. La palabra de Dios es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Refleja lo que yo soy. Cuando yo miro la palabra de Dios, yo me reflejo. Eso es lo que yo verdaderamente soy. Así soy yo. Yo me miro en un espejo y digo, oye, no, pero yo tenía ojos azules, ¿qué pasó? ¿No? Así soy yo.
El espejo no miente. La palabra de Dios no miente. Cuando yo me miro en el espejo de la palabra de Dios, puedo ver lo que verdaderamente soy. No soy lo que el mundo está diciendo que soy. No soy lo que ni siquiera yo pienso que soy. Soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Soy bendecido y soy próspero. Y soy apartado de todo mal. Vamos, dos cosas. Primer cosa, debemos, ¿qué compone el obedecer a Dios? La confianza. Segunda cosa, la acción. Tercer cosa, obedecemos por amor. Esto es importante. Obedecemos por amor. Primera Corintios 13, del 1 al 8, por favor. Primera Corintios 13, del 1 al 8. Déjenme leerles, yo le voy a leer el versículo. No lo voy a leer todo. Usted lo lee en su casa. Primera Corintios 13, 1 al 8. Déjenme leerles Juan 14, 15. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El obedecer o el amar va de la mano del obedecer. Y si usted ama realmente a Dios, usted va a obedecer su palabra. Y esa es la razón de por qué los cristianos no tomamos, de por qué los cristianos no hacemos cosas de pronto que otras personas hacen. ¿Por qué? Porque amamos a Dios por encima de todas las cosas. Y no vemos la necesidad de hacer esas cosas para satisfacer los sentidos. Lo hacemos o no lo hacemos por amor a Dios. Y esa es la razón de ser del obedecer de un cristiano. Es porque amamos a Dios por encima de todas las cosas. Dice, mucha gente cree que obediencia es estar temeroso de Dios. Ay, tengo que obedecer, no tengo que dar mis diezmos porque si no Dios no me bendice. No, usted da sus diezmos porque ama a Dios por encima de todas las cosas y porque Dios lo ha amado tanto que ya dio a su Hijo unigénito. Y usted, ¿qué hace? Reconoce eso. ¿Y qué pasa? Usted da sus diezmos y ofrendas. Y por eso usted ama, por eso usted va a la iglesia, por eso usted está viendo estos videos, por eso usted tiene hambre de la palabra de Dios. Por eso, porque usted está siendo bendecido por medio del amor de Dios en su vida. ¿Cuál es el resultado de ese amor? Es la confianza, que ese fue el primer punto que vimos. Es la confianza. Si tiene confianza en Dios, en lo que Dios le está diciendo, y cree que Dios le ama, eso le llevará a tomar una acción. Vea eso, se lo vuelvo a repetir. Si tiene confianza en Dios, de lo que le está diciendo, y cree que Dios lo ama, eso nos llevará a tomar una acción. Y esa acción se llama obediencia. Yo estoy confiado de que Dios me ama. Yo estoy confiado de lo que Dios dice en su palabra y creo que lo que dice su palabra es verdad. Por lo tanto, voy a obedecer su palabra. ¿Y cómo lo hago? Actuando. ¿Cómo? Como bendecido, como próspero, sin temor, confiando en Dios en todo momento. Nuestra nueva naturaleza al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador nos enseña a obedecer a Dios no como muestra del temor por el castigo, sino como respuesta del amor al saber que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Cuando usted entiende que Dios es un Padre bueno, usted va a entender que todo lo que Dios le dice en la Biblia que haga es porque quiere verlo usted bendecido. José fue capaz de aceptar lo que María y el ángel le dijeron a causa de su relación con Dios. Si José no hubiera tenido una relación con Dios estrecha, si José no hubiera conocido la voz de Dios, que es lo importante también, José no hubiera hecho caso. Porque dice, a mí sí se me ocurren unas bobadas. No, José, ¿qué hizo? Escuchó y cuando se levantó hizo conforme al ángel le había dicho. ¿Por qué? Porque sabía que venía de parte de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios dice. Hay muchas voces ahorita, muchas. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. No le estoy diciendo que deje de ver noticias, tenemos que estar enterados de lo que está pasando. Pero sí le digo que por encima de esas noticias está la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios lo ve usted bendecido y próspero. De pronto se le olvidó que lo que usted es en Dios. Mírese en el espejo de la palabra de Dios. Mírese en el espejo de lo que es la palabra de Dios. Y ahí usted va a recordar que usted es un hijo de Dios. Como hijo de Dios, usted es heredero de las promesas de Dios. Dios quiere que nuestros sacrificios, que son esfuerzos humanos por conseguir un favor, Dios no quiere, perdóneme, nuestros sacrificios, que son esfuerzos humanos por conseguir un favor. Dios no quiere esfuerzos humanos. Dios quiere obediencia y dice la palabra que es mejor que los sacrificios. Porque cuando obedecemos a Dios a la luz del amor que Él nos da, no va a ser ningún sacrificio. ¿Sabe qué va a hacer cuando obedecemos a Dios por el amor? Va a ser un privilegio.
Va a ser un privilegio obedecer a Dios. No va a ser como, me toca ir a la iglesia, me toca prender el celular, porque no el pastor no me ve conectado y me regaña, me toca sembrar, me toca diezmar. No, va a ser, Señor, gracias, qué oportunidad, ¿a qué horas es que es la transmisión? ¿A qué horas vamos a volver a la iglesia? No importa si no tengo en efectivo, yo voy a diezmar, no importa, yo quiero hacer, yo quiero hablar de la palabra, yo quiero leer la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque entendemos la obediencia a la luz del amor de Dios. Segunda Corintios 10, 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Vea esto, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Eso está en Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos con lo que pensamos a diario? Nos llevamos a la obediencia de Cristo. Dice, y llevando cautivo, preso, represado, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pocas palabras, esto que estoy teniendo en mi mente, ¿va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? No, lo he deshecho. Sí, queda ahí. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Temor, no sé, lo que sea, deseos carnales, lo que sea, separación, divorcio, pensamientos en contra suya, todo, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Si eso que usted está pensando va de acuerdo y está en línea con lo que dice la Biblia, déjelo. Si no, deséchelo, porque no le corresponde a usted. No le corresponde a usted. No reciba un regalo que no es suyo. No prefiera irse a comer con los cerdos antes de sentarse a la mesa del rey a comer los manjares del rey. No prefiere hacer eso. Déjenme leerles rápidamente, ya para ir terminando. Pasos para caminar en obediencia. Pasos para caminar en obediencia. 4 pasos rápidos. Primer paso. Estudie y medite en la grandeza de Dios. Esto es bueno hacerlo en este tiempo. Estudie y medite en la grandeza de Dios. Mire cuán grande es Dios. Medite en cuán grande es Dios. Piense en lo grande que es el amor de Dios. Cuando verdaderamente entendemos cuán amoroso, sabio, poderoso y confiable es Dios, no tendremos ningún problema en creerle y obedecerle. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios y conocemos cómo es Dios. Segundo, conozca su palabra. Cuando usted no conoce la palabra de Dios, no va a saber obedecer la palabra de Dios. No va a saber si lo que su mente le dice es lo correcto o no. Porque no conoce la voz de Dios. La santa palabra debe ser la base para nuestra obediencia y crecimiento. Dice Colosenses 3:16, no se lo voy a leer, dice, pero una parte dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Es la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios. Tercer cosa, creer que Dios tiene un plan para mi vida. Y esto es importante. Creer que Dios tiene un plan para mi vida. Usted no está aquí por casualidad, usted no está en este mundo para sufrir, usted es que yo no nací para amar, nadie nació para mí. No, tranquilo. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su vida. Su plan para usted será evidente a medida que estudie y medite en la palabra de Dios. Invierta tiempo en la oración y obedezca sus mandamientos. ¿Quiere conocer el plan de Dios para su vida? Invierta tiempo en oración y conozca y obedezca sus mandamientos. Conozca la palabra de Dios. Sé que estamos viviendo momentos difíciles. Sé que estamos cosas que nunca la habíamos visto. Pero tenemos a Dios a nuestro lado. Tenemos al Hijo a nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado. Tenemos la palabra que es la herencia, que es lo que me corresponde a mí, de mi lado. Tenemos la oración. Tenemos el hablar en lenguas. Nos tenemos los unos a los otros como iglesia. Entonces podemos salir adelante, hermano. Podemos hacerlo. Usted tiene que pararse inamovible en su fe. Que su fe sea inquebrantable. Cuarta cosa para caminar en obediencia. Actuar. Actuar. El cuarto paso hacia la obediencia es sencillamente hacer lo que Dios nos dice en el poder del Espíritu Santo. Hacer lo que Dios nos dice. Actuar, obedecer. ¿Y cómo lo hacemos? Sabiendo que Dios es un Dios amoroso, que solo sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y cuando lo entendemos,
Vamos a aprender que Dios y lo que dice su palabra es lo que verdaderamente quiere para mí. Recuerde esto, véase en el reflejo, en el espejo de la palabra de Dios. Que cuando usted mire ese espejo diga, yo soy bendecido. Claro, ahí dice que yo soy próspero, claro. Ahí dice que yo soy, a mí ningún arma forjada en contra mía prospera, ningún arma creada o que se vaya a crear que esté en contra mía va a prosperar. ¿Por qué? Porque soy su hijo, Dios es mi padre y yo confío en el amor de Dios y yo confío en lo que dice su palabra. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a parar en fe e inamovible ante Dios, ante las circunstancias, con Dios de la mano. Es momento de buscar a Dios. No pierda tiempo invirtiéndole mucho tiempo a las noticias. No pierda tiempo invirtiéndole mucho tiempo a los mensajes de WhatsApp y a las noticias falsas de WhatsApp tal vez. Inviértale tiempo a la palabra de Dios, que es su verdadero reflejo. Ese es su verdadero reflejo. El resto van a ser cosas distorsionadas, que van a distorsionar su rostro de lo que verdaderamente Dios quiere para usted. Vamos a orar. Vamos a pasar un tiempo con Dios. Padre, Señor, damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, porque verdaderamente entendemos que tu palabra es verdad, Señor. Y entendemos que lo que tú escribiste ahí es porque quieres que nosotros lo sepamos y sabemos que lo hiciste con amor, Padre, sabiendo que somos tus hijos, reconociendo que tú eres nuestro pastor, nuestro Padre Celestial. Obedecemos tu palabra, Señor, no con temor, sino con amor la obedecemos, sabiendo que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Damos gracias, Dios mío, porque en esa palabra podemos ver nuestro reflejo y podemos ver lo que verdaderamente somos. Somos bendecidos y somos tus hijos, Padre. Y tú eres un buen Padre, Señor Jesús. Tú eres un buen Padre, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, recuerdas esta palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy elegimos obedecer y actuar en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Nos alegra verlos. Pronto vamos a estar juntos. Tranquilos. Esta es la fe que vence al mundo. Dios los bendiga.